¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Comenzamos el primer Ágora de este año 2018. Como siempre, a esta hora en 7 Televalencia vamos a analizar los temas más destacados que preocupan a los valencianos, sin olvidar también esos temas nacionales siempre analizados en clave nacional. Bienvenidos, hoy con 4 expertos en la materia, periodistas, politólogos, sociólogos. Les presento, es presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, habitual de Agora. Héctor González, buenas noches. Hola, buenas noches. Feliz año, un año intenso en cuanto a lo político, el que se presenta este 2018. Sí, porque es la víspera del año electoral y será un año en el que se decidan muchas cosas y quien está también tendrá que demostrar bastante de cara a las elecciones del próximo año. Por tanto, un año decisivo en la legislatura. Venga, pues bienvenido, buenas noches. Es director de esdiario.com en la Comunidad Valenciana. Álvaro Errazu, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo empieza el año 2018 periodísticamente? Como decía Héctor, empieza apasionante. Porque yo no sé si es el penúltimo o es el último, ¿no? Porque cabría la opción de unas elecciones anticipadas autonómicas. Por lo menos nuestro estatuto ya nos lo permite, ¿no? Bueno, y luego veremos las catalanas, veremos las generales, veremos si se aprueban los presupuestos. Bueno, es que al final hay este mucho año todavía. Este año tiene un arranque y veremos el final, ¿eh? Bueno, pues bienvenido Álvaro, mucho que analizar, bienvenido. Es sociólogo, director de marketing político de Gobernatia. Joan González, buenas noches. Hola, buenas noches Silvia, un placer estar aquí con vosotros. Apasionante, ¿no? 2018 en cuanto a lo político se presenta. Sí, lo político ya creo que está en un estado efervescente desde hace ya un lustro directamente. Bien, es cierto que hay altibajos electorales, pero creo que no va a permitirse que baje la inflamación. Creo que va a continuar a lo largo del año. Bueno, pues mucho que aportar esta noche. Joan, bienvenido, periodista habitual de Agora. Pilar Vicente, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches y feliz año. Igualmente. Aunque estemos a día 8. ¿Cómo ha arrancado el 2018? ¿Con fuerza, Pilar? Pues sí, yo creo que sí, porque el año de 2017 ha tenido el mérito, por decirlo de alguna manera, de no cerrar absolutamente nada, sino de abrir un montón de expectativas y de situaciones que veremos a lo largo del 2018 si efectivamente se cierra alguna. Una de esas ventanas, financiación. Seguimos en bucle, será uno de los temas que esta noche abordamos tras la reunión destacada que ha tenido hoy el presidente Ximo Puig. Pero queremos empezar con la noticia del fin de semana. Atrapados por el temporal. Habían también valencianos, ninguno de los 4 presentes han estado, ¿no? No. Pero bueno, nos afectó. Hoy, por suerte. Hoy Interior analizaba a primera hora este temporal, las causas buscando responsabilidades. Tras el caos en las carreteras vivido el fin de semana a consecuencia del temporal de nieve, llega el momento de hacer balance de las medidas adoptadas. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se reúne esta tarde con el Comité Estatal de Coordinación para analizar las actuaciones llevadas a cabo por parte de organismos y empresas implicadas y tratar de mejorar la respuesta en futuras incidencias. Ya en la tarde de ayer, Zoido mantuvo un encuentro con los responsables de la Dirección General de Tráfico, Gregorio Serrano, y de Protección Civil, Juan Antonio Díaz Cruz, para supervisar las decisiones llevadas a cabo. Además, tras el parón navideño, PP, PSOE y Ciudadanos reúnen hoy a sus órganos de dirección, una jornada después de que estos 2 últimos partidos políticos, junto con Podemos, hayan pedido la comparecencia en el Congreso del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Fomento anunció la apertura de un expediente informativo a la concesionaria de la AP6, donde miles de personas se vieron atrapadas durante horas y tuvieron que pasar la noche en sus vehículos o en gasolineras a consecuencia del temporal de nieve. Habrá que comparecer. Íñigo de la Serna, Héctor González, se buscan responsabilidades. Bueno, se buscan responsabilidades como siempre que ocurre algo. En este caso sí que es cierto que el director general de tráfico ha insistido en que los ciudadanos están advertidos de que era preferible que no salieran de casa. De la alerta que iba. Sí, lo que pasa es que quien está de viaje y ha de volver a su hogar no le queda más remedio que volver. También, por otra parte, destacaría la falta de mantenimiento que hay por parte del tráfico en gran parte de las infraestructuras. Por ejemplo, en los paneles informativos de la Dirección General de Tráfico, los que controla el Centro de Gestión de Tráfico de lo que en Madrid llaman Levante, que es la Comunidad Valenciana,
Albacete y Murcia, la mitad de paneles no funciona. Con las cámaras, por ejemplo, son estáticas y no se pueden girar. Todo eso es por falta de mantenimiento, porque expiró el contrato con la empresa que se ocupaba de ello en abril y no se ha renovado. Como esas carencias, hay otras muchas, que situaciones como la que hemos vivido, pues hace que se complique, que desde el centro de gestión no puedan informar a los conductores de que unos kilómetros más adelante está colapsada la carretera y de que sea más fácil que caigan este tipo de trampas. En cualquier caso, 16 horas, esto es tercermundista. Álvaro Errazú preguntó. Bueno, yo no sé si en el tercer mundo no tienen autovías ni tienen autopistas, ¿no? Vale. En cualquier caso, las tomas de decisiones yo creo que fueron absolutamente incorrectas. Más fundamentalmente porque la información no se correspondía con la realidad. Es decir, había conductores que no se les advertía que entrar en la autopista o en la autovía llevaba un riesgo. Vale. Es decir, y en principio uno utiliza una autopista porque entiende que va a quedar expedita, porque sí que va a haber medios, ¿no? Claro, eso no ocurrió. Y luego, fundamentalmente, la información fue una información que, como insisto, no era la real. Y por lo tanto, ahí sí que creo que muchos conductores cayeron en la trampa. Luego, creo que las autoridades deben de pedir disculpas ya y fundamentalmente hacer una reflexión, porque creo que se hizo extremadamente mal, pero mal por tráfico, mal por el mantenimiento, como estaba comentando Héctor, y mal por una serie de factores que es inconcebible 9 horas atrapado, es inconcebible, no es la gran nevada del siglo. Del siglo, no, bueno, no, para que no ocurran, para que veamos estas no imágenes con toda la gente. Pilar me pedía paso. Sí, porque además yo pienso que políticamente y comunicacionalmente, Sí. que estamos aquí la mayoría que somos periodistas, otra vez se ha vuelto a meter la pata. No puede ser que un responsable de la Dirección General de Tráfico salga y lo primero que diga es echarle las culpas a las víctimas del caos. De acuerdo que hay que saber, que hay que llevar las cadenas, que hay que saber montarlas, que si vas con bebés, que si vas con gente con medicación tienes que ir preparado porque nunca sabes lo que te puedes encontrar. Vale, pero tú no puedes salir como responsable político a arrearle a los que han sido víctimas probablemente de tu falta de previsión. Evidentemente, sí que hay planes de contingencia, protocolos de actuación, pero no han funcionado, no estaban engrasados, o sea, porque la previsión del tiempo que iba a nevar mucho, la había. La había. Y los avisos también. Claro, tú lo que tienes que hacer es llamar a Iberpistas y decirle, oye, que vamos a incrementar, que en 2 días tal, cómo tenéis la sal, cómo tenéis las máquinas quitanieves, cómo tenéis esto, qué habéis previsto o qué no habéis previsto. Y luego ya, que no haya hablado un ministro hasta hoy, es un poquito fuerte. Ha sido el de justicia para pedir disculpas. Disculpas, El de justicia, ¿eh? Sí, bueno, de todas formas, ayer sí que intervino y sí que quería, por lo que comentaba Pilar, el contraste entre el Ministerio de Interior, que ha sido mucho más espeso, le ha costado más intervenir, ha sido en este caso el director general para, como dice, echar la culpa, pero mientras el ministro de Fomento fue más raudo, en directo en el telediario, ayer sí que decía que iba a comparecer, que iba a abrir un expediente a la concesionaria, sí que actuó de una forma mucho más solvente, o demostró que sí que quería solucionar el problema, mientras el de Interior sí, que vamos a hacer una reunión con todos los cargos, nos sacan imágenes pero de no archivo es de lo que quiere la reunión, ciudadanía pero no sin afectada. soluciones. Joan González, opinión al respecto de Bueno, hay 3 cosas. Una es la hemeroteca. ¿Sí? Claro, la hemeroteca hace de la repercusión más, porque claro, este gobierno se puso con el gobierno socialista por un caso similar, por lo tanto ahora pues eso sale a flote. Otro tema es la gestión, como decía Pilar, porque ahora mismo pues la verdad es que culpabilizar, ¿no?, a los usuarios que han entrado, no creo que las familias que vuelven de vacaciones tengan ganas de quedarse en una nevada. Y otro tema pues es el de la gestión también, ¿no? O sea, la hemeroteca, la comunicación y la gestión de que creo que efectivamente la nevada no ha sido la nevada del siglo como para que tengan que estar tantas horas incomunicadas ahí esas personas. Bueno, también recordaba Joan lo vivido, que no es la primera vez que sucede y que se provoca un gabinete de crisis por una nevada que no ha sido bien gestionada. Álvaro, ¿esto solamente pasa en España? Pregunto, en Rusia, estas cosas no las vemos. Vamos a ver, lo que pasa es que, claro, tenemos todavía relativamente reciente, cuando Rajoy estaba en la oposición, pidió la dimisión del ministro, ¿no? Claro. La ministra además, Magdalena, andaluza, ¿no? También, sí. También como dos responsables que estaban en el Betis Sevilla, como bien dices, viendo el partido de fútbol. Betis para ser, bueno, como ganó el Betis, por eso. Ya. En cualquier caso, vamos a ver,
no se soluciona todo pidiendo dimisiones. Es verdad que la comparecencia del ministro puede ser interesante en el Congreso, que nos explique qué es lo que ha ocurrido, que me digan que existen protocolos y que se han respetado. Bien, perfecto, pero ¿han funcionado? No, pues entonces esos protocolos no sirven, ¿no? Vale, ahí está la clave. Que llames a la UME a las 11:30 de la noche cuando ya hace 4 o 5 horas que tienes a la gente atrapada. Y lo que decía Héctor es verdad, o sea, la gente llamaba a la DGT y decían, no, está colapsado. Cuando entraban en la autopista de peaje, pagaban ya los 20 kilómetros, otra vez ahí parados. Bueno, pues es la noticia de las últimas horas. Estaremos pendientes de esa comparecencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para dar explicaciones de lo ocurrido. Nos centramos en la Comunidad Valenciana. Arrancamos la semana con una reunión destacada sobre la mesa, de nuevo la financiación autonómica. Hoy el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha reunido con diversos representantes del mundo empresarial, de las universidades, de municipios, de sindicatos. Reclama que el nuevo modelo de financiación esté listo ya este mes. El president de la Generalitat, Ximo Puig, li ha exigit a Mariano Rajoy els 1.500 milions d'euros que, segons el cap del Consell, li corresponen als valencians des de 2016 i ha explicat que sense aquests recursos no pot fer front als deutes amb els proveïdors. La solució que nosaltres volem ja immediatament és que els vora 1.500 milions d'euros de la liquidació dels ECHE se facin efectius ja en aquests moments. I això és un element fonamental. Són recursos que tenen en aquests moments, d'alguna manera, en l'àmbit de l'Estat, que són recursos dels valencians. Puig ha assegurat que no es va esperar-se fins a l'estiu, època de l'any en la qual solen realitzar-se aquest tipus de pagaments, i ha avisat al president del govern central que no va tolerar més xantatge ni més amenaces. No se pot continuar en aquesta dinàmica que no és guanyar temps, com plantegen alguns, sinó que és perdre un temps vital per a resoldre el problema territorial d'Espanya. El problema territorial d'Espanya no és només Catalunya i no pot estar només vinculat a aquesta qüestió. El Ministeri d'Hisenda ja va avisar fa pocs dies que la comunitat anava a patir una retallada de 353 milions d'euros, un fet que Puig considera que és intolerable i per això exigeix la liquidació de 2016. La responsabilitat del govern d'Espanya en aquests moments és, després ja del que han dit el comitè d'experts, hauria de prendre la decisió, prendre la iniciativa i proposar allò que pensara que és oportú. Per la seva banda, la vicepresidenta Mònica Oltra ha detallat de quina manera afecta l'infrafinançament a les polítiques socials dutes a terme pel Consell. L'infrafinançament no són només números, sinó que el finançament té un impacte, l'infrafinançament té un impacte directe en les nostres vides i en els serveis públics fonamentals, com és educació, com és sanitat i fonamentalment, en el nostre cas, en serveis socials. Aquestes exigències s'han realitzat després de la comissió de seguiment de la reforma del sistema de finançament i que Puig havia convocat per aquest dilluns. Acabamos el año hablando de financiación, lo empezamos igual, en bucle, con este tema. Héctor González. Sí, desde luego es una reivindicación evidentemente justa y necesaria, pero sigue con el relato del presidente de la Generalitat desde antes de que entrara a ser presidente de la Generalitat y el que ha mantenido en 2015, 2016, 2017 y 2018 lo empezamos igual, con esa bandera de la financiación, de que todos los problemas o gran parte de los problemas que sufrimos la Comunidad Valenciana se debe a la falta de financiación y que los servicios públicos están en parte paralizados por la falta de financiación. Por tanto, reivindicar una cuestión que desde luego necesita la Comunidad Valenciana y también a la vez achacar todos los males a esa falta de financiación. Fuera parte también de la estrategia del presidente de la Generalitat, ser el adalid de esa reivindicación y todo justificarlo en esa falta de financiación. Sí, Álvaro, estrategia pura y dura la de Ximo Puig con este tema. Hay un hecho que es evidente, que estamos mal financiados, la admite el Gobierno central. Por lo tanto, yo creo que ya es un debate que ya hemos pasado página. ¿Hacia dónde hay que ir? Hacia un modelo de financiación nuevo. Contamos con un pequeño problema, es que no hemos aprobado tampoco los presupuestos de este año y hay un retraso que eso también nos afecta de cara a nuestras arcas. Al margen, el tema de la financiación es complejo, porque dentro de lo que es comunidades socialistas mantienen unos postulados que no son los mismos que los nuestros. Es decir, hemos llegado a un acuerdo social y a un acuerdo político. Nuestros expertos han hecho un documento que está avalado por todos los partidos políticos de la Comunidad Valenciana. Eso, por lo tanto,
Ahora que hay que intentar convencer, a otras autonomías que valoran de una manera contraria aspectos que nosotros son positivos. Por ejemplo, el tema de la territorialidad, el tema de la población, en nuestro caso, por ejemplo, el tema del turismo, todo aquello que entendemos que es necesario unos mayores ingresos. Claro, Castilla-La Mancha, por ejemplo, no lo mantiene así, Castilla-León tampoco lo mantiene así, Galicia tampoco lo mantiene así. Claro, eso es complejo. Al final es verdad que el gobierno tiene que dar un paso adelante y decir, este ya es mi documento. Y a partir de ahí, claro, a ver qué pasa. El puñetazo en la mesa de nuevo del presidente Ximo Puig, aunque compleja la solución a este tema de la financiación. No lo veo puñetazo. En nuestra tierra hay un dicho que dice qui es queixa perd. Sí. ¿no? Sí, y entonces yo creo que en los presupuestos y en la financiación, creo que Compromís percibió tarde lo que la mejor línea considero para ellos, pero aún así dijeron que probablemente a la próxima lo harían. Creo que el perfil presidencial de Ximo Puig es este y tiene poco espacio de juego, tiene que quedarse en esta situación de denunciar pues este déficit y estas cosas, pero el perfil de Compromís no tenía que haber sido ese, y lo fue. El perfil de Compromís tenía que haber sido el de una fuerza valencianista que reclamara y que negociara, que es la novedad que creo que Compromís, a raíz de los compromisos adquiridos del gobierno con el Partido Nacionalista Vasco para Euskadi, levantó las orejas, Compromís, y creo que a las próximas negociaciones Compromís puede estar dispuesto ¿también? A lo que nadie se imaginaría que hiciera. Por cierto, hoy escribe sobre esto Pilar Vicente. No, quiero decir que en Valencia Plaza, en un artículo me quiero enganchar a lo que dice Joan, sí. Y un poco releyéndome a mí misma. Vale. La clave del PNV y la clave de los canarios y la situación de Navarra y por descontado la catalana van a influir finalmente en todo el reparto, porque además, como decía Álvaro, hay que empezar a negociar los presupuestos. Entonces, claro, ahí intervienen los mismos actores que pueden influir. ¿Qué ocurre? Que en el tema de la financiación tenemos que hablar de un criterio interesante, que es el tema de la solidaridad entre los distintos territorios. Y ahí es donde hay muchísima colisión, porque claro, los vascos, los catalanes, conflicto los navarros, de intereses, sin duda alguna. Entonces va a ser complicado, pero yo, como ya dije aquí, estoy convencida que este año, más pronto que tarde, habrá financiación, la va a haber. Una reforma. Han hablado llamémosle como la llamemos, pero la va a haber. Los grupos parlamentarios en les Corts, porque también estaban presentes en esta reunión. Vamos a saber la postura de Compromís, de Podemos, de Ciudadanos y del Partido Popular. A la cita estaven convocades totes les forces polítiques representades en les Corts per conèixer quines són les intencions del Consell en matèria de financiació autonòmica i mostrar davant el president de la Generalitat quina és la seva postura al respecte. El portaveu del PSPB, Manolo Mata, ha instat a Mariano Rajoy a que pague per no haver complit la seva promesa sobre el canvi de finançament. La gent té que pagar els incompliments que no fa, i si el govern d'Espanya s'havia compromès en actualitzar el sistema i que a més reconeguera el que havia passat en els darrers anys, pues té moltes oportunitats, i el que no estem disposats és a sometre'ns a un xantatge en el que se condicionaria l'aprovació d'un nou pressupost a un nou model de finançament, i això és radicalment injust. El responsable de Compromís, Fran Ferri, ha recordat tot el que es podria aconseguir amb un repartiment just dels diners públics per part de l'Estat. I els valencians i valencianes portem molts anys patint un infrafinançament que no ens permet treure el cap, que no ens permet millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans, i el que estan fent Mariano Rajoy i el senyor Montoro a través de tots aquests retrasos, de totes aquestes excuses, és demostrant la seva incapacitat de governar, la seva incapacitat d'arribar a propostes, d'arribar a acords amb la resta de comunitats autònomes. Antonio Estany, per la seva banda, ha criticat la falta de compromís del govern central amb la comunitat valenciana. Que no se podía confiar en las promesas de este gobierno, que no está entre sus prioridades y que está haciendo un uso, como estamos viendo, puramente electoral de la financiación que asegura los derechos valencianos y valencianas. En este caso, la mejor propuesta sería sacar a Rajoy de la Moncloa. El Partit Popular és l'única formació que ha posat en dubte les intencions del Consell i ha criticat a Ximo Puig la falta de consens y haber actuado de manera unilateral. El presidente Puig ha decidido que el consenso mejor se lo aplica otro día, porque venimos a que nos cuente qué es lo que ya el gobierno valenciano ha enviado al gobierno de España, y por lo tanto de poco ha servido este año de trabajo en el que todos los grupos hemos estado pues implicados en querer conocer cuál era la propuesta valenciana. La vamos a conocer ahora, cuando ya ha sido enviada. Esa es la primera cuestión, por lo tanto el consenso no ha existido, ¿no? Toni Woodward, de Ciutadans, ha mostrat el seu desacord amb la situació que travessa la comunitat en particular i el país en general, és a dir, sense pressupostos i sense financiació. Pensamos que estamos donde
donde no queríamos estar, sin presupuestos generales del Estado, sin financiación autonòmica, però con el cuponazo vasco. El model de financiació autonòmic és un dels temes que tots els partits polítics porten en la seva agenda, però fins que no s'aproven els pressupostos de l'Estat no es pot obrir eixe meló. A ver, Álvaro, que lo veíamos aquí sufriendo con algunas declaraciones al respecto. A mí me parece muy bien que se reúnan, sí, pero ¿qué aportación hay nueva? Yo no veo ninguna. Vale. Desgraciadamente no veo Más de lo ninguna mismo, es cierto. Absolutamente más de lo mismo. Bueno, si es que la pelota está en otro terreno de juego, no en la Comunidad Valenciana. No nos damos cuenta que está en Madrid, donde hay que trabajar es en Madrid. Y donde hay que presionar es en Madrid. Es decir, si hay que hacer una manifestación no es aquí, si aquí estamos de acuerdo. Es que se nos visualicen en Madrid, yo no sé, este tipo de encuentros que me parece muy bien, insistimos más, pero insisto, vamos a ver, tenemos una propuesta de modelo, estamos todos de acuerdo, pues lo único que hay que hacer es trabajar en Madrid para que se respete ese modelo, se cambie el modelo de financiación de una vez por todas y respecto a los presupuestos, lógicamente tiene que haber un acuerdo de varios, es decir, aquí hay una formación que está muy lejos de la mayoría absoluta, que es la formación de gobierno. ¿El PNV puede apoyar? Bueno, el PNV está jugando pues como debe jugar, pues un partido nacionalista, inteligente, pues juega con varias cartas. Parece que Ciudadanos sí, y bueno, pues al final a lo mejor hacen falta otros diputados de otras formaciones, que es lo que se planteaba. Posiblemente, bueno, con Compromís no sería suficiente, pero bueno, ayudaría. Bueno, al final, la verdad es que no nos tomen el pelo, es decir, que no podemos estar todo el día con este discurso, no. Oiga. Estamos de acuerdo por aquí, Héctor, Pilar, Joan. Es curioso también escuchar las intervenciones y ver quién interviene por cada partido. Lo digo porque mientras son los primeros espadas del Partido Socialista y de Compromís y de Podem, el PP y Ciudadanos, ninguno ha enviado ni a su portavoz adjunto, que al final sí que es el portavoz de Economía, el de Ciudadanos, pero también es la importancia que da cada partido. Y luego, por lo que decía antes de la estrategia, sí que de ese sentido, de esa intención de la Generalitat de trasladar, de que el ciudadano comprenda que por la infrafinanciación ocurren todos los... pues hay más listas de espera en sanidad o hay más barracones, que es lo que quiere la Generalitat, que el ciudadano identifique una cuestión con la otra, de ahí esa insistencia en el mensaje de la financiación. Y lo digo, por ejemplo, por la protesta o el acto de reivindicativo que hubo en noviembre, que concitó poco público para tanto convocante que había y que demostró que para el ciudadano a pie no es prioridad la financiación. Yo creo que los partidos políticos intentan que sí que sea prioritario. Pero no lo es para la ciudadanía, ¿estamos de acuerdo, Pilar? Sí, lo de la manifestación que recordaba Héctor, es verdad, solo estaban los propios, o sea, sus militantes de todas las organizaciones. Y el problema que tiene la Generalitat en estos momentos con este y por ampliación todos los demás asuntos es que no gestiona. Y con lo que tiene que gestionar es su trabajo, no es otro, es gestionar con lo que tiene 10, 20 o 30, me da igual. Pero sí que es cierto que hay que reclamar. Sí, por supuesto. Vamos a ver, esto hay que hacerlo. Sí. Yo creo que pero quizás en Madrid, como dice Álvaro, no aquí. Hay dos que continúan y dos que innovan. Yo creo que los dos que continúan es el PP y el PSOE, en el sentido de no pasa nada, el PP y el PSOE está pasando, que es lo que he dicho, la denuncia de lo que está pasando y el otro que no pasa. Y las dos cosas que innovan es una, Compromís, como decía antes, que va a cambiar y creo que va a adoptar un rol de gestión, de entablar algún tipo de negociación para los próximos presupuestos o en la situación actual. Y la otra parte que es merecedora de una situación cómoda, que no utiliza al nivel que podría Ciudadanos, porque Ciudadanos, su discurso en toda España, que exige lo mismo para todas las autonomías, podría erosionar al Partido Popular, porque podría decir, en Euskadi estáis dando lo que piden a cambio de vuestra solvencia política. Entonces, si dais concesiones a los nacionalistas, Ciudadanos es el único partido que dice lo mismo en todas las comunidades autónomas. Lo mismo para financiación. Y ese rédito, en un caso como este, no lo utiliza. Quiero decir, junto a Compromís, son dos cosas diferentes. Y Partido Popular y Partido Socialista pues están como dentro del clásico de me debes, no me das, no es cierto, te estoy dando. Ahí está, Héctor, por terminar. Sí, bueno, Ciudadanos se pensó bastante, siguió la manifestación y luego quería insistir en el tema de que yo creo que para el vecino de a pie lo que importa es si le van a atender antes o después en sanidad, si va a recibir las ayudas que le competen, y la Generalitat, o en este caso el discurso del presidente de la Generalitat, es decirle al ciudadano, no pasa esto o no podemos gestionar porque no nos pagan. Vincula una cosa con otra que creo que el ciudadano no vincula eso. Vamos a ver, que después de 2 años y medio sigamos teniendo los mismos barracones, que después de 2 años y medio de gestión tengamos
las mismas listas de espera o más listas de espera, que después de 2 años y medio no se pague a los dependientes, eso no sirve el discurso de Madrid. Vamos a ver, ese es el discurso que tenía Cataluña también, ¿no? Con Madrid, el culpable de todo es Madrid. Bueno, el culpable de todo puede ser Madrid, pero a usted le han votado para que arregle los problemas, para que convenzca a Madrid y tengamos el dinero suficiente, por lo menos, para una gestión que es la que nos merecemos los valencianos. Otra cosa es que si usted quiere el dinero luego para montar saraos, chiringuitos, historias, eso es otra cuestión. Pero sobre todo los servicios sociales, lo que es el estado del bienestar, es lo que reclaman los ciudadanos y se lo reclamaba al presidente de la Generalitat. Que es el que está. Bueno, pues dejamos ahí el tema de la financiación, reforma que seguirá estando en el debate a diario y también aquí en Agora, en 7 Televalencia. Decíamos al principio que va a ser un año, el 2018, apasionante en cuanto a lo político. Nos centramos en el Ayuntamiento de Valencia, carrera ya contrarreloj para elegir a los aspirantes a alcalde en Valencia. Álvaro Errazu, confirmado, se apuesta que Albert Rivera apuesta, vaya la redundancia que he dicho, por Fernando Giner. Una noticia destacada, importante. Yo creo que sí, que Fernando Giner va a ser el candidato a la alcaldía, creo que no hay ninguna duda. Y en el resto de formaciones políticas sí que tiene el abanico más abierto, ¿no? Incluso hasta propio compromiso. En cualquier caso, creo que si el alcalde Joan Ribó quiere repetir, repetiría. En el caso del PSOE, pues hay una candidata, bueno, un alcaldable como es Sandra Gómez, pero desde su propio partido parece que alguna zancadilla ya le empieza a poner, ¿no? Eso del fuego amigo, que en realidad primero lo que tienen que decir es quién es la responsable del partido, la secretaria general, y ahí Sandra Gómez también se presenta. Y veremos qué pasa, si será la candidata o no, la y luego hay secretaria unas primarias, ¿no? Vale. Pero claro, que para dirigir tu partido ya te cuestione, claro, eso es una herramienta muy buena para la oposición, diciendo, pero si hay un sector del partido que no la quiere ni para dirigir su partido, ¿no? La gran incógnita será el Partido Popular. Pilar Vicente, ¿quién será candidato o candidata? Yo creo que hay, fíjate, aunque no lo veamos así descarnadamente, que hay bofetadas por el puesto. Sí. Hombre, pensemos, el Ayuntamiento de Valencia es la tercera plaza de España, para el Partido Popular es fundamental, es importantísima. Esteban González Pons, que está en todas las quinielas, yo estoy convencida, sé que una de sus vocaciones, vamos, por no decir la más importante, es ser alcalde de Valencia. Eso no quiere decir que en estos momentos pueda ser el candidato, ¿vale? ¿No? Pueda ser el candidato. Pero hay alguna que otra novia más, Héctor, Joan, como vemos, buscar el candidato va a ser uno de los temas que vamos a ir viendo a lo largo de este 2018. Sí, más que buscarlo, yo creo que encontrarlo. Encontrar al candidato preciso. Y sobre lo que comentabas o lo que preguntabas de candidatos, me ha sorprendido también la propuesta del secretario de Podem en Valencia, de Valencia en Comú, que es la filial de Podem, proponiendo a Compromís ir conjuntamente, va a hacer una coalición con Izquierda Unida, lo cual significaría que desaparecería Valencia en Comú o que se integraría en Compromís, pero que la práctica desaparecería. Y si no va con Compromís, hacer esa mezcla con Izquierda Unida, que habría que ver si Izquierda Unida lo acepta o no. Por tanto, en este momento tenemos a Fernando Giner, sorprendentemente, como único candidato ungido ya por su líder, porque hasta el propio Joan Ribó ha dicho que tienen que votar en primarias, aunque ya sabemos que las primarias, que quiere repetir. Y las primarias de Compromís, si son al modelo, como lo hicieron en 2015, se dan de manera que preserven el primer puesto y el segundo, como hicieron en las Cortes para Mónica Oltra y Enric Morera, que lo preserven para que sea Joan Ribó, que no tenga rivales, vamos. Es que el que da primero da dos veces, y Giner ya está por delante de todos porque ya está. Porque ya está. Ya es candidato. Joan, ¿repetirá Joan Ribó? Joan Ribó yo creo que está en muy buena posición para repetir. Creo que si no repite es como Manuela, es por una decisión personal de haber llegado a unas expectativas vitales que él ha llegado y que ha conseguido, pero está en una buena posición. De una manera que se ha trabajado en unos ciertos aspectos que creo que le han funcionado bastante bien. Sandra Gómez creo que tiene una baja notoriedad para ser la candidata del Partido Socialista, lo que eso se puede atribuir a causas orgánicas, como se estaba hablando, o a una falta de comunicación y estrategia que sea más visible, ¿vale? En el índice de notoriedad creo que es bajo de Sandra Gómez como candidata. Yo creo que Fernando Giner en Ciudadanos ha dado un paso al frente y creo que eso está bien, porque en Ciudadanos no dan muchos pasos al frente de este tipo y creo que ha sido un logro para Fernando Giner. Le veo un perfil empresarial, le falta perfil político, que se detecte malicia, un poco malicia, y sí, la típica y necesaria malicia política avispada.
Y por otra parte, ¿quién me queda por ahí? Valencia en Común. Valencia en Común. Que veremos si sigue como plataforma como plataforma. o como desaparecer la plataforma. Bueno, el Partido Popular efectivamente pues tiene, yo creo que Esteban González creo que no le conviene presentarse, creo que está refugiado en Madrid y creo que en Bruselas y que tiene un perfil que yo creo que reincide un poquito en una historia que el Partido Popular en la Comunidad Valenciana quiere prescindir. Sí. Yo creo que de alguna manera las elecciones catalanas nos han dado alguna pincelada desde el punto de vista de lo que quieren los electores. ¿Es extrapolable, sí, Álvaro Errazo? Bueno, extrapolable como tal no, pero sí que es verdad que hay matices interesantes. Creo que en estos momentos el elector quiere gente nueva, quiere candidaturas nuevas. Y es normal porque si analizamos, por ejemplo, Compromís o el Partido Socialista, los líderes son personas que provienen del siglo pasado, pero que ya trabajaban en política en el siglo pasado. Es decir, y el que ha nacido en este siglo, al principio de este siglo, en el 2000, ya va a votar. En estas elecciones será la primera vez que pueda votar. Por lo tanto, primero se quiere personas como Inés Arrimadas. ¿Cuál fue el éxito? Yo creo que en el fondo hay una conjunción de aspectos, ¿no? Pero sobre todo que es una voz nueva, ¿no? Aquí no tenemos una Inés Arrimadas en claro, ningún y en partido, una crisis como la que se ha vivido en Cataluña, bueno, a lo mejor, pero es comparable. Puede salir alguna Inés Arrimadas. Fernando Ginar no es Inés, Inés Arrimadas. Aquí la Inés, para mí fue Mónica Oltra. ¿Sí? Sí, y Mónica Oltra mucho antes que Podemos detectó el 15M y supo llevarse a rentabilizar lo que eran los movimientos de las plazas antes que existiera Podemos. O sea, Mónica Oltra, de hecho, para mí... Otra cosa lo que ahora, conforme se encuentra ahora, pero ¿quién rentabiliza los movimientos sociales en España en primer lugar? Mónica Oltra, antes que Podemos. ¿Sí? Vinieron las elecciones autonómicas y ella fue la primera que adhiere voto que no era de la Unidad del Poble de Valencia, añade un voto periférico urbano, disconforme y exactamente pues indignado a Compromís. De hecho, esas son las dos almas de Compromís, la Unidad del Poble de Valencia, lo que era el Bloc Nacionalista Valencia. Lo diferente que es estar en la oposición, muy reivindicativos, ¿no? Cuando luego en la etapa del gobierno que puede quemar enseguida. Es tremendo, sobre todo. Al mismo tiempo, tanto no... Podemos como el votante de Mónica Oltra, yo creo que tienen dos formas de funcionamiento diferentes a otros partidos clásicos. Uno es que los partidos de Partido Socialista, Partido Popular son mucho más estables intralegislatura y los partidos efervescentes en intralegislatura decaen. Pero cuando vienen elecciones tiran la culdina, ¿sabes? Tiran la culdina y son mucho más exponencialmente, su crecimiento es mucho más rápido que los otros partidos. Sus militantes, sus gente en redes son mucho más activos en precampaña electoral. Nos hemos ido del Ayuntamiento de Valencia, que estábamos comentando, a política autonómica, y ya avanzaba allí aquí Álvaro Errazo al principio que, ojo, que podemos asistir a un adelanto de elecciones. ¿Esto significaría la ruptura del Pacto del Botánic, Álvaro Errazo? Bueno, pero ¿por qué podría ser unas elecciones anticipadas? Imaginemos que no se aprueban los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Y por lo tanto nosotros vamos a tener una merma económica fundamental mientras que se van prolongando. Imaginemos que dentro de lo que es la estrategia del PSOE, que hace un año yo creo que estaba en posición peor de la que está en este momento respecto a su socio Compromís, y que bueno, pues quiera desmarcarse o considere desde el punto de vista electoral esas encuestas que tienen, pues que puede interesar. Claro, eso podría provocar en un momento dado unas elecciones anticipadas. Ese panorama no era posible hace unos años. Ahora sí que lo tenemos, ¿no? Bueno, siguiendo el razonamiento de Álvaro, podría querer aprovechar, si los convocara, no sé si yo lo pongo bastante en duda, pero podría ser que quisiera aprovechar también la debilidad del Partido Popular y el hecho de que Ciudadanos tampoco tenga un liderazgo ni consolidado ni por consolidar. No tiene liderazgo en la Comunidad Valenciana, salvo la portavocía esa de Fernando Ginar, pero está claro que él va a ser candidato a alcalde. Por tanto, la debilidad de la oposición y de sus propios socios, que ahora el único partido que parece más asentado, o el único líder autonómico que sí que está consolidado, es el presidente de la Generalitat. Y para poder echar, para ver, o sea, para disfrutar del momento en el que él sí que podría
asentar todavía más esa oposición podría ser eso, y quizá que no consiguiera al final aprobar los presupuestos del pasado año, que como he dicho Álvaro, todavía no están aprobados, aunque lo normal es que Podem acabe ratificándolos, pero que se juntan ambos factores. Yo creo que Ximo Puig, yo creo que lo he comentado alguna vez, ha rentabilizado su posición institucional. Sí, claro. Mucho. Él es el presidente de la Generalitat. Pese a los pronósticos, porque mira que nos encargábamos de decir que Mónica Oltra le iba a hacer mucha sombra. Que es la vicepresidenta, tiene la portavocía, pero tiene una consejería muy delicada, muy a pie de calle, que ella eligió y que yo creo que estará arrepentida, lo siguiente. No olvidemos que claro, en un menores, dependencia. Portavoz del Consejo, esto también quema. Y eso que la figura un día y otro, y da tú la cara, por Ximo Puig y por ti y por todos. Siempre cuando ha habido un pacto de gobierno a nivel autonómico o local, ¿no? En el caso del Ayuntamiento de Valencia, ¿quién rentabiliza eso más siempre? Siempre el alcalde o el presidente. Claro. Sobre todo si juegas ese papel institucional, si además dejas que se quemen algunos consejeros, alguna vicepresidenta, y tú solo sales para decir, bueno, no os preocupéis, voy a hablar esto, el diálogo. Y ha salido en momentos muy delicados, en conflictos como el IVO, por ejemplo. Sí, el tema de sanidad, al final ha quedado él, digamos, entre comillas, un poco como el hacedor de la solución, al final, porque salió él a reunirse. No, pero es que desautoriza absolutamente totalmente a la consellera, claro. Pero la mantiene, porque le interesa mantenerla. Joan, ¿habrá ruptura del pacto del Botánico? Creo que no. Creo que la diferencia entre tripartitos, cuatripartitos y quintapartitos de hoy en día, en diferencia con la etapa que se vivió con Carles Rovira o con el bloque nacionalista galego, es que de aquello se aprendió. Lo hemos visto en muchos ayuntamientos, en muchas administraciones, en equipos de gobierno, que hoy en día hay 2, 3 partidos que conforman. También se decía que iba a haber mucha inestabilidad y no la ha habido. Creo que hubo una delegación de tareas, cada uno cogió sus concejalías, sus consellerías, sus ministerios, lo que toque, cada uno se coge lo suyo y es responsable de la gestión de cada uno de sus departamentos. Pero este año es interesante. Sí, ahora viene que política. no lo hemos visto todo, ¿no? Viene la política. Que este año, por supuesto, que van a va a ser aflorar. interesante, donde lógicamente surgirán las tiranteces que existen y que esta vez no se van a poder tapar por una sencilla razón, porque además van a aflorar porque interesan electoralmente. Claro, y luego otro matiz, la reforma del sistema electoral, la bajada del listón, otro aspecto importante porque puede cambiar mucho. Pero acordaos de los errores de los otros tripartitos, eran errores desde el minuto 1, porque se metían las narices unos con otros en la manera de gestionar sus gobiernos, y esos errores no los han repetido. Han pasado 2 años... Ayuntamiento de Alicante. Por ejemplo. Ayuntamiento de Alicante, sí. Héctor, ¿quería añadir algo? Sí, porque lo que está comentando Joan, quizás lo estamos viendo sobre todo a nivel municipal, donde en el Ayuntamiento de Valencia y en otros ayuntamientos, cada área o cada partido gestiona sus áreas, pero la Generalitat, recordemos que donde hay un consejero de un partido, hay un secretario autonómico que es de otro partido. Entonces, digamos que los aciertos y los errores son compartidos, aunque luego algunos capitalicen más que otras. Bueno, pues seguiremos intensamente lo que ocurra en este año 2018, tanto a nivel autonómico como en el Ayuntamiento de Valencia. Por cierto, nos ponen unas imágenes nuestros compañeros que han sido también muy comentadas. La cabalgata de las Reinas Magas, ¿la vieron ustedes ayer por la tarde? Fue por la mañana, perdón, a las 12 del mediodía. Pilar Vicente. No, yo no fui. No fue. Pasaba por allí, incluso estuve donde estaba el alboroto. ¿Y manifestaste ahí por ahí un poquito? ¿Qué? Sí, ¿Hubo lío? No. Había muy poca gente alborotando. Lo que pasa es que había más gente ahí en la plaza, pero sinceramente, pues no sé, vi 30 personas, 40 personas exaltadas, yo creo que sin motivo, porque era muy anunciado lo que iba a haber en el día de ayer. Vi, por cierto, pues eso, muchos países, muchas culturas, una cuestión muy sana, y no veía ningún motivo para estar ahí armándose a boicotear lo que estaba pasando. Sí, Héctor González, ¿de acuerdo? De acuerdo en que era una jornada familiar y que es un acto que el nuevo gobierno ha protagonizado bastante y que bueno, sí, tiene mucho interés en que tenga cierto realce. Y que también que el hecho de que hubiera personas que protesten no quiere decir que todo el mundo sea de ultraderecha quien protesta. Por tanto, al final transcurrió con normalidad y es un acto más de los que a lo largo del año vivimos en Valencia. Quizás le ponemos demasiada tinta los periodistas en este tema. Algunos, yo creo que en este tipo de supuestos altercados lo que hay que darles cuanto menos importancia mejor, ¿no? Porque lo que pretenden es
esos alborotadores, esos grupos de extrema derecha, que hay que decirlo muy claramente, es que hablemos y le demos pueblo. Yo creo que no. La policía actuó muy bien, hubo pitos, a mí me falta una falta de respeto. A mí esta tradición que no existe, que no ha existido nunca, pues para mí es cuestionable, pero me parece bien. Otra cosa es que se pague con dinero público, eso ya es otro debate, ¿no? Pero la libertad está en que se pueda hacer este tipo de manifestaciones, lo que representa esa manifestación debería ser diaria, la igualdad, la fraternidad, eso no debe ser de un día, debe ser de todos los días, ¿no? Por lo tanto tendrían que salir todos los días, porque creo que eso es bueno, pero más allá yo creo que no hay que darle importancia, sobre todo a aquellos que quieren que la convivencia pues se altere. ¿Vale? Pilar. Hay que dar normalidad a las cosas, sencillamente, y ya está. Pero bueno, como decía el concejal Fuset, parece ser que la repercusión que tuvieron las magas han sido menores que los Reyes Magos, ¿no? Es decir, por lo menos en algún escenario de... Sí, pero es que es así, los Reyes Magos son los Reyes Magos. Tiene que entender que cuando uno hace este tipo de actuaciones, pues lógicamente son novedosos, ¿no? Pero estaba muy enfadado él con la televisión pública por eso, ¿no? Por ser un poco bruja y mala gente. No, ¿vale? Yo, mala gente y bruja yo. Este año iban más recatadamente vestidas las magas. Sí. Hacía frío. Sí, que en ediciones anteriores igual es esto. Por la temperatura, lo dejamos ahí. Nos vamos y lo hacemos con una reflexión de nuestros 4 invitados hoy. Nivel en nuestra primera tertulia de 2018. Hemos hablado de muchas cosas, de la reforma de la financiación autonómica y de cómo se presenta este año 2018 en cuanto a lo político. Pilar Vicente, su reflexión final, ¿cuál sería? Habrá financiación en 2018, sí o sí. Gracias, buenas noches. Te esperamos pronto. Joan González. Bueno, vamos a ver una nueva etapa en la que ya entrarán los intereses electorales a hacer camino entre los gubernamentales. Gracias, nos vemos pronto, Joan. Buenas noches. Álvaro Razu. Pues mi reflexión es que, de alguna manera, los valores que encarnan las magas, ¿no? Que eso se haga extensivo, pero para todos los valencianos, ¿no? Venga, pues gracias, lo leemos en esdiario.com. Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, empezamos un año vertiginoso políticamente y que desde luego será decisivo para lo que ocurra en las elecciones de 2019. Lo seguiremos desde aquí. Gracias también, Héctor, presidente de APPU, Asociación Profesional de Periodistas Valencianos. Nos vamos. Mañana tenemos fútbol, así que manda a esta hora Julio Insa, pero el miércoles tertulia con 4 diputados autonómicos. Seguro que habrá discrepancia entre ellos, lo veremos a la misma hora. Gracias por estar ahí. Arrancamos de nuevo Agora en este 2018. Buenas noches.